Los mariscales de Napoleón. En esta nueva entrega veremos como siempre dos de los mariscales del Imperio francés. Esta vez conoceremos la vida de Jean-Baptiste Jourdan, quien pese a padecer una enfermedad que lo limitaba mucho, siempre fue un valiente que cumplía con su deber y un verdadero héroe de las guerras no solo napoleónicas sino de la República Francesa. También conoceremos a Jeannot de Musset, quien contrario a los deseos de su padre se uniría al ejército a la corta edad de 15 años. Sería de vital importancia en la campaña española, pero me estoy adelantando. Comencemos a conocer a estos dos mariscales del imperio y sus impresionantes hazañas y vidas. Jean-Baptiste Jourdan nació en Limoges, Francia, en 1762, hijo de un cirujano. Fue un aprendiz de un comerciante de sedas en Lyon. En 1776, con tan solo 15 años, se enlistó en un regimiento francés para servir en la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Jourdan enfermó de una plaga en 1782, regresando a Francia para recuperarse, se dio de baja en el ejército en 1784 y puso una mercería. Con el estallido de la revolución se enlistó como voluntario y tomó parte como subalterno en las primeras campañas en el norte de Francia. En 1793 ya era general de división y fue elegido para tomar el mando del ejército del norte. Jourdan estuvo presente en la batalla de Cassel y comandó el centro en la batalla de Honshute. Durante la batalla fue herido por metralla en el pecho. Con el comando del ejército del norte desobedecería al general Carnot, ganando la importante batalla de Battigny. Por esta desobediencia en 1794, Jourdan sería acusado por Carnot y se le daría la pena de muerte guillotinado, de no ser porque uno de los representantes del pueblo con el ejército del norte abogó por él, logrando evitar la guillotina, aunque sería removido de su cargo. Regresando a su pueblo natal a seguir con su tienda de mercería, colgaría su uniforme y su espada a la vista de todos, mostrando así su servicio a la República. Pronto recuperó el favor del gobierno y 2 meses después sería nombrado en 1794 comandante en jefe del ejército del Sambre et Meuse. La campaña no fue del todo bien y sus esfuerzos eran infructuosos. Con un ejército desmoralizado, convencerían a Jourdan de hacer un último esfuerzo que resultaría en un éxito, no solo por el cruce del Sambre, sino también por la brillante victoria en la batalla de Fleurus. Como consecuencia, la influencia francesa se extendería sobre el Rin. En 1796, su ejército constituyó el ala izquierda del avance a Baviera. El grueso del ejército francés quería llegar a Viena, con Jourdan comandando la izquierda y Moreau comandando el centro por el valle del río Danubio, mientras Napoleón marchaba por la derecha hacia Italia. La campaña en contra de Austria comenzó de forma brillante, con el archiduque Carlos retirándose hasta las fronteras de Austria, pero después atacaría a Jourdan con toda la fuerza austríaca derrotándolo y presionando sobre el Rin. Moreau debió de dar vuelta para auxiliar a su camarada, mientras que la campaña de Napoleón en Italia era un éxito, pero parecía ser la excepción. Terminando ese año con un fracaso global de la campaña, teniendo como responsables de este fracaso al gobierno francés por su viciado plan de campaña impuesto sobre el criterio de sus generales. Sin embargo, Jourdan sirvió como el chivo expiatorio de los errores del gobierno y quedó sin empleo 2 años. En esos años se formó una carrera política, sobre todo como el promotor de la famosa ley de reclutamiento de 1798. Al reanudarse la guerra en 1799, Jourdan fue la cabeza del ejército del Rin, aunque de nuevo fue derrotado por el archiduque Carlos. Decepcionado y enfermo, entregó el mando a Massena. Regresó a sus labores políticas y fue un firme oponente del golpe de estado del 18 Brumario, tras lo cual sería expulsado del Consejo de los 500. Sin embargo, pronto se reconciliaría con el nuevo régimen y aceptó trabajar con Napoleón en los campos civil y militar, siendo en 1800 inspector general de la caballería y la infantería, representando los intereses de Francia en la República Cisalpina, siendo nombrado en 1804 como mariscal de Francia. En 1805 recibió la presea de la Gran Águila de la Legión de Honor. Fue relevado de sus funciones como general del ejército de Italia por Massena. Permaneció en el nuevo reino de Italia hasta 1806, hasta que José Bonaparte, que Napoleón había designado como rey de Nápoles, lo solicitó como asesor militar. Ambos se volvieron muy buenos amigos y sería después el jefe del Estado Mayor de José Bonaparte. Siguió a José hasta España en 1808, pero los mariscales de Napoleón eran los que mantenían el trono vigente, y no era del agrado de ninguno de ellos, ni tampoco José. Sin embargo, lucharía en España en la batalla de Talavera y ganaría en la batalla de Almonacid.
Se piensa que pidió su baja del ejército en España y regresar a Francia por la enfermedad que lo volvía a aquejar. Regresando apenas le dieron la autorización. Sin embargo, en 1811, y a petición de José Bonaparte, regresaría para convertirse en gobernador de Madrid, y posteriormente se convertiría una vez más en su jefe de Estado Mayor, dándole el mando de un pequeño ejército en el centro de España, para posteriormente convertirse en el jefe de todo el ejército francés en España, pero los mariscales no estaban de acuerdo con este nombramiento, así es que todos ellos actuaban de manera independiente, desobedeciendo las órdenes de Jourdan. El último intento de Jourdan por apoyar a José Bonaparte fue la batalla de Vitoria en contra de los británicos, en donde el ejército francés sería derrotado. Tras la sonada victoria, Jourdan se retiró una vez más a su pueblo natal. Jourdan le dio su apoyo al gobierno restaurado de Luis XVIII, siendo nombrado como caballero de San Luis, y se le dejó al mando sobre la 15ª división del ejército. Pero se unió nuevamente a Napoleón en la campaña de los 100 días, dirigiendo la 15ª división militar. De nuevo se sometió a los Borbones después de la derrota de Napoleón en Waterloo. No obstante, rechazó ser miembro de la corte. Fue hecho conde y par de Francia, así como gobernador de Grenoble. Fue un destacado opositor a los reaccionarios monárquicos y apoyó la revolución de 1830. Tras esto, obtuvo la cartera de ministro de Relaciones Exteriores durante algunos días, y posteriormente sería nombrado gobernador de los Inválidos, donde pasó sus últimos años hasta su muerte en 1833. Bonnardin Jeannot de Musset. Nació en 1754 en una población cercana a Besançon, Francia. Hijo de abogado del Parlamento de Besançon, su padre quería que siguiera sus pasos y se convirtiera en abogado. Sin embargo, a los 15 años y contrario a los deseos de su padre, abandonó la escuela e ingresó en el ejército, enlistándose en el regimiento de infantería en Champaña. En 1791, con más de 20 años de carrera militar, apenas había alcanzado el rango de capitán. En 1793, en la Guerra del Rosellón, mandaba un batallón de cazadores en el frente occidental de los Pirineos. Ascendió a general de división y con esta designación dirigió al mando general del frente a partir de 1794. Pasó de ser capitán a general de división en tan solo un año. Impresionados por su éxito, los representantes del pueblo designaron a Musset como comandante del ejército de los Pirineos Occidentales. Ese octubre lideró a sus hombres a la victoria en Lecumberri y Vilanova. En 1795 invadió territorio español entrando por Navarra y el País Vasco, tomando Vitoria, cruzó el Ebro y tomó Bilbao, por lo que obligó al rey Carlos IV a aceptar la paz de Basilea. Después de firmada la paz, el ejército de los Pirineos fue desbandado y a Musset se le dio el comando del ejército en contra de la Vendée, pero rechazó el comando debido a una enfermedad, aunque se dice que lo rechazó porque no quería pelear con los franceses de la Vendée. Aunque fue designado después como comandante de la 5ª División Militar en Bayona, en donde pasó 2 años, pero con el golpe del 18 de Fructidor en contra de la nobleza, en donde se alzaría el directorio como nuevo gobierno de Francia, fue acusado de ser amigo de Carnot, y con ello perdió su puesto. 2 años después, en 1799, sería llamado de nuevo a servicio. En ese entonces sería llamado por Napoleón, colaborando en el golpe de estado del 18 Brumario, siendo nombrado como comandante del 12º y de la 19 División Militar. En 1800 fue enviado al ejército del Rin bajo el mando del general Moreau, enviándolo con 15.000 hombres a defender Suiza. Se uniría posteriormente al ejército de Italia en Montsembano, cruzó el Mincio y se unió al general MacDonald. En Italia luchó contra el ejército austriaco al mando de 20.000 soldados, logrando algunas victorias. Al regresar a Francia fue nombrado inspector general de la gendarmería, siendo ascendido como mariscal del Imperio en 1804. Un año después sería premiado con la Gran Águila de la Legión de Honor. En 1807 regresó al servicio activo debido a su experiencia en España. Se le dio el comando de los cuerpos de observación de las costas del océano, liderándolos en la campaña española de 1808. Napoleón le concedió el título de Duque de Conegliamo ese mismo año. Tomaría la fortaleza de Santa Engracia y participaría también en el segundo sitio de Zaragoza. Logró la capitulación de la ciudad sin obtener el mismo éxito en Valencia, siendo derrotado, siendo reemplazado por el general Junot. En septiembre de 1809, Musset fue nombrado comandante del ejército de Flandes en Bélgica y comandante de las 3 divisiones de la Guardia Nacional de Bélgica. Posteriormente sería nombrado como inspector de la Guardia Nacional en las divisiones militares 12, 13, 14 y 15. Finalmente, en 1813 sería enviado a la frontera con España para comandar el ejército de reserva de los Pirineos,
Un año después, en 1814, con Francia bajo amenaza, se puso al mando de la Guardia Nacional de París. Cuando París estuvo bajo ataque, Mussé dirigió la resistencia. En la primera abdicación de Napoleón y la restauración de Luis XVIII en el trono de Francia, fue nombrado par de Francia y fue preservado en su cargo como inspector general de la gendarmería. Tras el regreso de Napoleón en 1815, Mussé quiso unirse a él, pero no recibió ningún cargo. Tras la segunda derrota de Napoleón, los Borbones le ordenaron ser él quien presidiera la corte marcial en contra del mariscal Ney, pero rechazó tomar parte del juicio diciendo lo siguiente: «Si no he podido salvar a mi país, ni siquiera mi propia vida, al menos salvaré mi honor». Por más amenazas que recibió, no desistió de su palabra y como resultado fue encarcelado por los Borbones durante 3 meses. En 1816 sería reinstalado en el ejército. En 1823 volvería a España al mando de una parte del ejército de los 100.000 hijos de San Luis. Durante el reinado de Luis Felipe de Orleans, fue gobernador del Hotel de los Inválidos. Allí recibiría los restos de Napoleón en 1840, trasladados de la isla de Santa Elena a Francia. Moriría 2 años después, en 1842. Estos fueron 2 de los mariscales del Imperio francés. Como vemos, fueron importantes piezas en el ajedrez napoleónico, logrando varias victorias a lo largo de las campañas de Napoleón, teniendo presencia tanto en la campaña en Italia como en la campaña española. Hombres honorables como Mussé, que no aceptaría enjuiciar a uno de sus camaradas, el mariscal Ney, aun pese a estar en contra de los Borbones y ser encarcelado. También sería el encargado de recibir los restos de Napoleón una vez Luis Felipe de Orleans tuvo el poder y se reinstaló la imagen de Napoleón en Francia. No sabemos qué sentiría Mussé al momento de recibir finalmente los restos de aquel a quien siguió la mayor parte de su vida. Una vez más en Francia, al lugar a donde pertenecía, tantos recuerdos de las campañas que vivieron juntos. Sin duda los mariscales de Napoleón fueron más que necesarios para compartir con él la enorme gloria que en su momento histórico les tocó recibir. Hoy en día sus nombres siguen vivos, estampados invictos en el arco del triunfo. Si el video te gustó o fue de utilidad, por favor dale like y compártelo con quien quiera saber más sobre la época napoleónica y sus mariscales. Sin más que decir, es tu turno de comentar. ¿Conocías a estos 2 mariscales del imperio? ¿Qué piensas sobre ellos? Sin más que decir, nos vemos la próxima vez en el Palacio de Sanssouci.